con la ayuda de Dios. Quisiera platicarles en esta tarde algo respecto al Señor y su iglesia, pero quisiera de alguna forma hacerle recordar algo que está en Efesios capítulo 5, porque nosotros debemos de considerar que el papel que nosotros estamos desarrollando como ministros del Señor tiene, hermano, realmente una gran responsabilidad. Mire, Efesios capítulo 5, verso 25, se lo voy a leer aquí porque no lo tengo aquí dentro de la presentación. Pablo está hablando acerca de la relación matrimonial, pero la relaciona con Cristo y su iglesia. Dice, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Déjeme parar un momentito ahí porque en el caminar que el Señor nos ha permitido ir como hijos de Dios, he notado algo que creo yo que a veces uno se puede descuidar. Y es que a veces nosotros como ministros tenemos pues el corazón puesto sobre el rebaño, sobre las ovejas, y eso pues no está mal, eso al contrario, es parte de la función ministerial que tenemos que desarrollar. Sin embargo, note usted que aquí el apóstol Pablo está tomando una referencia del matrimonio terrenal con el matrimonio celestial. Y eso implica, hermanos, que nosotros como ministros, una de las cosas que tenemos que tener cuidado es de nuestro matrimonio. Eso es una cosa, créanme, si nosotros logramos tener un matrimonio sólido, les aseguro que también vamos a tener matrimonios sólidos dentro de la iglesia. Y esto no es que sea sencillamente un decir, sino que es un vivir. Es algo que si nosotros lo tenemos, la gente lo va a percibir, va a recibir esa administración e incluso, hermano, va a querer tener un matrimonio como el nuestro, porque somos ejemplo. Entonces, por eso me llamó la atención esto, pero quiero seguírselo leyendo porque aquí hay más cositas. Eso fue una pequeña cápsula ahí que se lo agrego. Dice entonces aquí, repito una vez, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Eso es un gran mensaje, ¿va? Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Fíjese que este pasaje nosotros tal vez lo hemos oído bastante, incluso tal vez lo hemos enseñado y lo hemos predicado. Sin embargo, es algo que quisiera hacerle referencia. Cuando Cristo vino a esta tierra, obviamente su pueblo estaba totalmente desviado. Su pueblo estaba desconectado. Recuérdense que la Biblia nos habla que más o menos por alrededor de 400 y pico de años ya no había comunicación de Dios con su pueblo. Imagínense, o sea, ¿cómo, hermano, perdone, si Dios nos hablara a nosotros, ¿qué haríamos? Yo no sé cómo podríamos vivir, pero yo creo que no podríamos vivir. Pero note usted que el pueblo de Dios, el escogido, tenía más de 400 años en que no oía la voz de Dios. Y en ese periodo viene nuestro Señor. O sea, déjenme decirlo así, el pueblo de Dios estaba en caos, espiritualmente hablando. Bueno, y físicamente no, porque lo encontró esclavizado por los romanos. Entonces, note usted que el Señor empezó a ministrar a ese pueblo que no tenía en sí nada de Dios, y lo empieza a ministrar de tal manera que usted ve que de esa gente sacó ministros poderosos como los apóstoles que menciona la Biblia y muchos más, porque si vamos al libro de los Hechos, capítulo número 6, ahí hay 7 varones que eran unos ministros de Dios poderosos. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, que Dios escoge lo que aparentemente no es, lo trabaja, lo ministra, le empieza a de alguna forma a dar de conocimiento de su palabra, de su reino, y los va transformando de tal manera que los convierte en grandes hombres. Mire, es que lo que quiero llevarles a la actitud de Cristo Jesús, que agarra lo que al hombre le parece ya obsoleto, desechado, y lo agarra y lo empieza a ministrar y lo transforma y lo lleva a ser un gran pueblo. Así es Dios, porque yo no sé de dónde lo sacó a usted, Señor, pero yo sí sé de dónde me sacó el Señor a mí.
De hecho, hermano, yo no tenía ningún beneficio en la vida para poder llegar a ser un ministro de Dios. Pero entonces note usted esta actitud de Cristo, que agarra lo que el mundo puede desechar y lo transforma y lo hace útil. Mire, así como Onésimo. El nombre Onésimo significa útil. Y ese hombre, a pesar que estaba trabajando con un siervo de Dios en su finca, su granja, etcétera, ahí hizo lo incorrecto, de tal manera que fue a parar preso. El que se llamaba útil fue a parar preso. Pero en la cárcel se encuentra con el apóstol Pablo. Y Pablo lo empieza a ministrar en la cárcel. Y de ahí el hombre que de útil se convirtió a inútil, de ahí Dios lo ministra y lo saca ahí para hacerlo útil. Porque se lo dijo a Filemón. Él me es útil. Me puede ser útil a mí para el ministerio, pero te lo entrego porque es tuyo, le dijo. Entonces, hermano, qué tremendo. El evangelio transforma. El evangelio cambia. Pero óigame eso, hermano, por favor. Pero usted que es ministro de Dios, a eso fue llamado, a transformar gente. Pero cuidado con eso, porque le estoy hablando de la actitud que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Que lo que el mundo desechaba, lo que el mundo no daba nada por él, eso toma el Señor y lo transforma. Eso quiere decir que también nosotros tenemos que desconsiderar que a veces va a llegar gente a nosotros que aparentemente no se puede hacer nada. Pero si nosotros creemos en el llamamiento que Dios ha hecho, en el respaldo que tenemos de parte de Dios, en el compromiso que tenemos de Él, hermano, somos embajadores. Si nosotros muchas veces decimos que somos embajadores de Él, entonces tenemos que agarrar a esa gente y de alguna forma con el auxilio de Dios, con la palabra, con el Espíritu Santo, llevarla en un proceso hasta transformarla y hacerle gente útil para el reino de Dios. Eso es glorioso, hermano. Yo no sé si usted tiene experiencias en su iglesia de gente que la ha agarrado así y el Señor la va transformando y cuando se siente, se convierte en un gran hombre de Dios o una gran mujer de Dios. Eso trae mucha satisfacción al corazón. Bueno, entonces déjeme llevarlo hoy aquí. Yo, como le dije, quiero hablarle de Cristo y su iglesia y obviamente tenemos que agarrar la palabra del Señor como fundamento, ¿verdad? Solo permítame un momentito. Bueno, entonces yo le puse aquí personajes bíblicos que representan a Cristo. Esto es una pincelada. Está Isaac, está Jacob, está David, está José, está Booz. Ellos son figuras de Cristo. En algunos pasajes de sus vidas nos reflejan a Cristo. Pero yo quiero basarme ahorita en la vida de Booz. Entonces, note usted que sigo en el mismo camino. Cristo y su iglesia. Y entonces vamos a hablar de Booz y Ruth. Porque, hermano, esta es una experiencia maravillosa que nos muestra la Biblia. Ahora, note usted que Booz era un hombre judío. Él era judío. Y Ruth era gentil. Y esa es la iglesia de este tiempo, judío gentil. ¿Por qué? Porque pues ese Señor estuvo en esta tierra, en su pueblo, que era un judío, porque él sí era de Judá. Y ahora nosotros somos gentiles, y la iglesia está por casarse con él, un judío con un gentil. Somos esa iglesia. Bueno, ahora mire, entonces en base a esto, quiero ponerle alguna plataforma de la Biblia para que podamos ir viendo por qué me llamó mucho la atención esto. Miren. En Levítico capítulo 23, verso 10, mire lo que dice la Escritura. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré, y sigáis sus mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Dos puntos importantes aquí. Uno es la primicia y lo otro es la cosecha. Dos partes importantes en la economía de aquel tiempo para el pueblo de Dios. Aquí lo muestra, las primicias y la cosecha. Ok, ahora miremos lo siguiente.
Deuteronomio 24:19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavía en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano, para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Mire, hermano, mire qué interesante. Te bendiga el Señor, mire aquí se lo voy a subrayar, que te bendiga en toda obra de tus manos. ¿Cómo Dios bendice nuestras manos? Cuidando del forastero, cuidando del huérfano y cuidando de la viuda. Perdóneme, ahí es palabra de Dios. Y ahora alguien me puede decir, ese es del Antiguo Testamento. No. Si, y a Pablo le dijeron, Pedro y los apóstoles del Cordero le dijeron a Pablo, no te olvides de los pobres ni de las viudas. No le dijo, si eso es lo que hago, le dijo Pablo. O sea que eso está vigente. Entonces, note usted esto importante, hermano, porque, hermano, perdóneme. ¿Cómo le puede ir a una viuda? Si la viuda perdió su cabeza, su sustento, su protección, quien la honraba, hermano, una viuda, perdóneme, en una condición espiritual bien complicada. Claro, claro. Sabemos que la Biblia dice también que cuando hay una viuda, Dios viene a ser su esposo. Y eso es la bendición. Pero recuérdese que aquí, en este caso, está hablando de gente que estaba desamparada. Gente que no tenía, digamos, el no tener un esposo prácticamente era que no tenía quien trabajara por ella. Y ahora que había que empezar a trabajar, ¿verdad? Bueno, entonces note usted tres personajes o tres tipos de personas. El forastero, el huérfano y la viuda. Y dice aquí que no nos olvidemos de ellos. Y fíjese interesante. Cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavía en el campo, no regresarás a recogerla. O sea, si algo en medio de el recoger la cosecha se les caía a ellos, decía el Señor, ya no, ahí déjala. No te puedes voltear para recogerla. Eso va a ser para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Entonces, atrás de los segadores venían ellos, podían venir, fíjese qué interesante el orden, el forastero. O sea que eso quiere decir que era un gentil para ellos. Era alguien que no era de su pueblo y podía venir atrás de los segadores para recoger alimento. Eso quiere decir, hermano, que Dios, aún a los que no le conoce, tiene misericordia de ellos. Óigame esto, por favor. Óigame esto. Aún a aquella gente que no conoce al Señor, Dios tiene misericordia de ellos. Hermano, perdone, pero yo le estoy diciendo esto, pero es que eso tiene que estar clavado en nuestro corazón, porque nosotros somos el que estamos haciendo la obra de Dios en esta tierra. Entonces también, si ese es el corazón de Dios, ese es el corazón de Cristo, ese corazón tiene que estar en nosotros. De tal manera que nosotros no podemos condenar a la gente del mundo. Nosotros no la podemos desechar, nosotros no les podemos cerrar las puertas. Perdóneme, hermano, pero Dios hace milagros. Va. Entonces, note usted, aquí ya voy a ir entrando. Entonces, esta escritura tenía que cumplirse en todo israelita. En todo lo que era pueblo de Dios tenía que cumplirse. Aquel que tenía una hacienda y cosechaba, tenía que considerar que atrás de sus segadores iban a venir gente que no era de su pueblo, pero no la podía sacar de ese campo. Habían otras leyes, pero entonces esto, note usted que allá hablamos primero que hay una primicia y hay una cosecha. Ahora esto nosotros le llamamos el rebusco. El rebusco. Entonces aquí lo puse, mire, orden económico en aquel tiempo. La primicia, la cosecha y el rebusco. Una economía que Dios estableció en su pueblo. Ahora, perdóneme, ahora nosotros tenemos que considerar que esto sería el diezmo. Esto sería lo que sería para nuestra casa. Y esto sería, hermano, perdón, es que tengo una cosita aquí puesta, mejor se la quito.
pero mejor me la pongo aquí. Entonces, esto sería para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Paremos un momentito. Paremos un momentito. Note usted que este era un orden económico en Israel. Pero ese orden económico es también para nosotros. De tal manera que yo le diría a usted, tenga en su presupuesto un rebusco. Óigame lo que estoy diciendo. No le estoy hablando del presupuesto de la iglesia, estoy hablando de nuestro presupuesto. Si usted recibe mensualmente por su trabajo, por su negocio o por la obra de Dios, incluso en mi caso yo recibo una ofrenda mensual, entonces yo recibo, de eso lo que tenemos que hacer es apartar algo para el necesitado. Porque si hacemos eso, Dios nos va a bendecir aún más. Yo no sé cuántos quieren ser bendecidos más, pero yo sí quiero. Vale, fíjese, pero le estoy hablando de eso. Ahorita me metí a su economía. Perdone que me metí un poquito ahí dentro de lo suyo, ¿verdad? Pero es que es la Biblia. Entonces aquí, al hablar de rebusco, quiere decir que nosotros en nuestro presupuesto, bueno, de acuerdo a esto, porque ese es el orden, de acuerdo a lo que Dios establece, lo primero para nosotros sería ahora, en nuestra economía, el diezmo. Luego, lo que es para nuestra casa. Eso quiere decir que Dios no quiere que nosotros tengamos al descuido a nuestra familia, sino que Dios quiere que la cuidemos también. Pero dentro de eso, decir, bueno, esta parte tengo que compartirla con el necesitado. Hermano, si nosotros vivimos esto, yo le aseguro que Dios nos va a bendecir aún más. Y otra cosa, ahora vayamos a la iglesia. Le tenemos que enseñar a la iglesia esto. Porque a veces ni los hermanos diezman. Imagínense. No empiezan por el principio de la bendición, que es el diezmar. No lo hacen porque no lo creen, porque no les alcanza por y X y razón. No sé, pero nosotros tenemos que enseñarle a la gente a que diezme. Déjenme parar un momentito aquí, hermanos. Mire, hermanos, por favor, usted tiene que revisar eso en su corazón. Usted tiene que enseñar de diezmar y de ofrendar sin pensar que usted está pidiendo para usted. Porque usted no está pidiendo para usted. Porque el diezmo es para el Señor. El diezmo es para el Señor. Y el diezmo, de acuerdo a Malaquías, es una acción que protege. Es una acción que incluso trae abundancia. Porque recuerde usted que dice que no habrá cuarto que lo pueda contener. Entonces tenemos que enseñar. Hermano, perdóneme, eso está en la Biblia, pues yo no puedo poner todos los versículos porque si no se volvería esto aquí interminable, pero note usted que aquí el orden es primicias, cosecha, rebusco. Nosotros ahora sería diezmo, cosecha y el rebusco. Y vamos a ser bendecidos y nuestro pueblo va a ser bendecido también y prosperado. Bueno, entonces note usted, aquí había esta economía. Ahora, ahí va a ver por qué le menciono todo esto. Ahora vayamos ahora sí aquí a Ruth, capítulo 2. Me voy a saltar un capítulo. Bueno, usted sabe que fue la salida de esta familia de Israel hacia Moab y que de ahí murió el esposo de Noemí, murieron los dos hijos y ahí entonces ya viene el retorno. Y dice aquí Ruth 2:1. Y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Vos es figura de Cristo. Bueno, ahora, solo déjeme para poner una plataforma de esto. Es que recuérdese que aquí Noemí había regresado con Ruth de Moab. Ya había muerto su esposo, había muerto sus dos hijos. A Ruth se le había muerto uno de los hijos de Ruth, de Noemí, perdón, había sido su esposo, y ahora regresan dos viudas. Ahora, la diferencia es que aquí regresan dos viudas, una que era judía y la otra que era gentil. Imagínense caminando juntas. Y mire usted qué tremendo, porque la judía, la que conocía a Dios, venía amargada.
La que conocía de Dios venía toda hecha pedazos y la otra siguiendo a la que tenía un Dios verdadero. Bueno, entonces mire pues. Entonces aquí ya entran ellos ya nuevamente a Belén. Están ahí entrando estas dos mujeres y se encuentran que Elimelec tiene un familiar que se llama Booz. Bueno. Verso 2. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Mire, hermano, aquí hay algo que a mí me llama la atención. Note usted el corazón de esta mujer. Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas. Fíjese, hermano, que a veces nosotros leemos y a veces habría que parar un poquito para considerar por qué esta mujer está diciendo esto. ¿Por qué le está diciendo a su suegra: déjame ir al campo a espigar? ¿Por qué le estaba diciendo eso? ¿Sabe por qué? Porque ella de alguna forma empezó a conocer las leyes de ese pueblo. Bueno, que era su pueblo, porque ya se lo dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, aquí está diciendo Ruth: yo me voy a hacer como uno de los tuyos. No nací ahí, pero me voy a hacer como uno de ustedes. Entonces, cuando ella dice: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas, ella está entonces de alguna forma considerando que para ella hay oportunidad para que vaya a un campo de los judíos y pueda ir a espigar tras los segadores. Eso quiere decir que ella conocía ya prácticamente la ley que regía en aquel tiempo. Ahora pregunto: ¿y quién se la enseñó? La suegra amargada, pues, déjenme decirlo así. La suegra amargada se lo enseñó. Y ella, hermano, mire, fíjese cómo es, hermano, mire qué tremendo es esto, porque Ruth no agarró el enojo de su suegra, no agarró la amargura de su suegra, sino que agarró el concepto, agarró el espíritu de la palabra, dijo: no, entonces tengo oportunidad en esa tierra. ¿Cómo es eso, hermano? Ahora, que a pesar de nuestros errores, a través de nuestra forma de ser, la gente puede ver más allá. Eso es, hermano, de veras. Mire, yo creo que todos nosotros tenemos que reconocer que tenemos errores. Pero atrás de esos errores la gente mira más de Dios en nosotros. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso, ¿verdad? Bueno, entonces esta mujer no se fijó en la actitud de su suegra, sino empezó a ver lo que ella le enseñaba, lo que ella le predicaba, y ella le ponía atención a lo que le decía. Decía: no, entonces tengo esperanza. Aunque un poco traiga, pero vamos a tener algo que comer. Porque otra cosa, eran viudas, no tenían nada. Sí, y si Noemí lo dijo, cuando la gente se empezó a asombrar que era Noemí la que regresaba. Y ella sabía que iba, pero mal, espiritualmente y materialmente. Y así la siguió Ruth. Bueno, entonces ahora viene esta mujer Ruth, y de alguna forma se acuerda de lo que le habían enseñado. Que el Dios al cual Noemí conocía era un Dios que le da oportunidad al forastero. Bye. Y entonces le dice: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hay gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Le dijo: está bien. Bueno, miren, mis hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de considerar en esto es que hay gente a veces que viene con mucha hambre de la palabra de Dios. Hay gente que llega a las iglesias muy necesitada de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a saber qué hacer con esa gente. Porque de alguna forma, si Dios la está llevando hacia nosotros, es porque nosotros somos la oportunidad para ellos. Pero todo está que nosotros también podamos ver más allá de lo que pueden ver nuestros ojos naturales y considerar lo que Dios quiere hacer en esa persona. Bueno, ¿qué más? Mire pues. Entonces a esta mujer nos enseña acá, en verso 4,
Dice, he aquí vino Booz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron, que el Señor te bendiga. Yo no sé cómo tiene usted estructurada su iglesia. Pero si algo estoy seguro es que todo ministro, todo pastor necesita gente que lo ayude. Todos nosotros. No podemos hacer la obra solos, hermano. Perdónenme. No lo podemos hacer. Necesitamos gente que nos ayude. Ahora bien, aquí va, fíjese, aquí quiero enseñarle dos cosas, porque aquí va Booz, que era el dueño de la hacienda, y va y habla con uno mire, con el encargado. Dice aquí que vino Booz de Belén y dijo a los segadores, a sus trabajadores, el Señor sea con vosotros. O sea, note usted la actitud de Booz, bendiciendo a su gente, bendiciendo a aquellos que le servían, lanzando una bendición para ellos. Y note usted que ellos le responden, y ellos le respondieron, que el Señor te bendiga. Mire qué relación, hermano. Con las ayudas, pues déjeme decirlo aquí, con las ayudas. Y eso creo yo, hermano, que nosotros tenemos que ir aprendiendo un poquito, porque nosotros que hemos sido levantados como ministros, tenemos la capacidad de bendecir. Por muy sencillo que sea un trabajo, tenemos que aprender a bendecir a nuestra gente. Siempre que el Señor te bendiga. Fíjese que yo me recuerdo de una bendición que me fue lanzada por el apóstol Sergio. Cuando yo empecé a servir en la iglesia allá, más o menos estoy hablando del año 1991. Y me recuerdo, hermano, que esa vez tuvimos que hacer unos talleres de alabanza en un hotel allá en Guatemala. Y fue un trabajar enorme, hermano. Que pues nos topamos con cosas que nunca nos habíamos visto, porque nosotros teníamos equipo muy, ¿cómo decirlo yo? Análogo, un equipo análogo, y había iglesias del ministerio que ya tenían equipos digitales. Imagínense uno acostumbrado a un equipo análogo y le ponen el digital, hermano. Padre Santo, no veamos ni qué hacer. Pero ahí estuvimos tocando botones y al final salimos adelante. Entonces fue una batalla así terrible, ¿verdad? Pero terminamos la actividad, la cubrimos, los equipos como eran prestados teníamos que empacarlos y luego enviarlos a cada una de las iglesias que nos la habían prestado. Y me recuerdo que faltaba solo un equipo, faltaba por entregar, ya la actividad había terminado todo y todo, ya se habían ido prácticamente todos los hermanos y solo ahí estábamos nosotros cuidando el equipo para que el que se lo iba a llevar, pues te lo entregáramos y ya saldábamos nosotros la responsabilidad. Y me recuerdo que apareció el hermano Sergio, y me dijo, Abraham, ya está todo listo, ya todo está entregado. Le dije, no, apóstol, solo queda este. Pero ya solo este queda, sí, amén. Y entonces me lanzó una bendición. Yo no le dije, pastora, bendígame, no, sino que él vino y me dijo, que el Señor te bendiga. Y me empezó a decir las bendiciones, hermano, por lo que habíamos hecho, por el esfuerzo que habíamos hecho. Y no, hermano, créame que no se me olvida esa bendición. Hermano, nuestras palabras, cuando nosotros las hacemos con nuestro corazón y bendecimos a nuestra gente, se clavan en el corazón de ellos. Bendiga a su gente. Esa gente que usted tiene, que es esforzada, que le apoya, que siempre está ahí, bendígala, 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 bendígala. Y va a ver usted cómo Dios va a ir respondiendo aún más sobre esas vidas. Bueno, y note que ellos también le dijeron que el Señor te bendiga. O sea, un círculo virtuoso, ¿verdad? Tremendo. Va. Ahora miren lo que sigue aquí. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo. Aquí llevó a una autoridad más arriba. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Mire, hermano, no nos durmamos en nuestros laureles. No sé si conocen ese concepto, ese dicho aquí, ¿no? Sí, va. No nos durmamos en nuestros laureles. Porque yo veo un gran hombre que se durmió en sus laureles y le fue horrible. Y le estoy hablando de David. David dice la Biblia que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, él se quedó en su casa.
Él dijo, no me va bien, a mí me ha dado la victoria contra los filisteos, con los de Moab, con todo, no hay problema. Toda jornada que salgo, el Señor me da la victoria. Ahí está Joab, es un gran guerrero, que Joab se encarga. Y yo me quedo en mi casita. Y se quedó en su casita. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Dijo, ya tengo ayudas, ¿para qué me voy a esforzar? Ya no, ahora eso, tranquilo. Desde mi casa. Y se quedó en su casa. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? ¿Se recuerda? ¿Va? Se fue a topar con una muchachona, hermano. Y el diablo lo agarró. Y el diablo se lo trajo al suelo. ¿Por qué? Porque no conocía su tiempo. Era tiempo de trabajar. Aunque ya le iba muy bien. Aunque tenía de todo. Era rico. Perdóneme, ese hombre ya era rico en ese entonces. Estaba posicionado en su reino, hermano. Y él dijo, no, ya. Cuidado. Hermano, por favor, si Dios lo está bendiciendo, gloria a Dios. Pero tenga cuidado. Si es tiempo de trabajar, sigamos trabajando, sigamos trabajando, sigamos trabajando. Porque el enemigo se aprovecha cuando uno se desfasa en tiempo. Bueno, entonces note usted que, entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Booz, hermano, tenía su hacienda. Si ya leímos que era un hombre rico. Pero salió a supervisar. Dijo, voy a echar un ojazo, a ver cómo estaban las cosas ahí. Tenía buena gente. Tenía gente trabajadora que lo bendecía. Tenía gente que tenía cargo. O sea, perdóneme, era un hombre bien organizado. Pero no se atuvo, sino que dijo, voy a ir a supervisar. A ver cómo están las cosas. Y de repente dijo, a esta mujer yo no la había visto. ¿Quién es esta mujer? Y les va a pedir cuentas al encargado. ¿Quién es esa mujer? Hermano, tenemos que supervisar la obra que estamos haciendo. Aunque nos esté yendo bien. Bueno, perdón, déjeme decirle así. Aunque creamos que nos está yendo bien. Porque esa es otra cosa. No nos atengamos. Por favor, no se atenga. Supervise siempre, supervise siempre. ¿Sabe por qué? Porque Dios supervisa. Porque cada cosa que Dios hacía en el Génesis capítulo 1 decía, y vio Dios que era bueno. Él lo estaba, la obra de él. Iba, excelente. Le ponía un cheque, una palomita, dicen ustedes por aquí, va, y ahí ya. Está bueno, sigamos haciendo pues. Y cada vez que hacía algo, él decía, es bueno en gran manera. Y le daba su ok. Y seguía al siguiente paso. Y si Dios supervisa, ¿por qué nosotros no? Tenemos que estar. Y poniendo gente, pues que también sea fiel y que pueda comprender el trabajo que está realizando, porque ahí va a ver que ahorita vos desciende a su hacendado, empieza a supervisar y empieza a preguntar por aquellas personas que aparecen ahí de repente en su hacendado. Bueno. ¿De quién es esta joven? La pregunta de vos. A este hombre que era su encargado de los segadores. Ok. Y el siervo, oiga, a cargo de los segadores, respondió y dijo, esta es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas, y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Pregunto, de acuerdo al reporte de este hombre, ¿cómo cataloga usted a Ruth? Una mujer trabajadora, una mujer esforzada. Mire, hermano, a veces se cometen errores levantando gente como parte de la autoridad de la iglesia. Pero yo veo aquí que este encargado que vos había escogido
Primer lugar, yo creo que cuando la mujer llegó, cuando Ruth llegó, la interrogó y no te había visto por aquí. ¿Qué andabas haciendo? No, es que yo soy moabita, pero vine con Ruth. Mi suegra perdió a su esposo, yo también perdí al mío y decidimos regresar porque ya no había nada de Moab para nosotros. Y decidimos venirnos acá y establecernos acá. ¿Y tú qué andas haciendo aquí? Pues yo vengo a espigar para mí y para mi suegra. Yo vengo aquí a trabajar por mí y por ella. Y entonces yo creo que ahí el encargado se asombró. Dijo, ¿qué corazón es de esta mujer? Vine a trabajar en favor de su suegra. Entonces note usted que este encargado nos deja ver que era un hombre que en primer lugar tenía cuidado de la responsabilidad que le habían delegado. Llegó alguien nuevo y empezó a investigar quién era. Pero una de las cosas que me llama la atención es que le puso atención a lo que ella le estaba diciendo. Fíjese que eso es bien importante porque nosotros tenemos que tener cuidado en la gente que uno levanta como una delegación en la iglesia para que se encargue de algún grupo, etcétera. Tiene que tener uno cuidado porque esa gente tiene que de alguna forma ir madurando espiritualmente para no formar prejuicios de la demás gente. Porque esta mujer era moabita y él puede decir, no, mira, tú eres moabita, no, fíjate, no eres de aquí. Primero los de casa, ¿va? Pero él la atendió y fíjese qué interesante, porque cuando a él le pregunta, él tiene bien presente la situación de Ruth. O sea que daba el informe correcto. El informe correcto. Pastor, es que yo pienso que esa señora que vino, hay que tener cuidado. ¿Cuántas veces nosotros no oímos quejas de nuestros hermanos de otro? Hermano pastor, tenga cuidado con esa hermanita o cuidado con ese hermano, porque yo creo que, hermanos. Pero este hombre me da a mí la claridad de que este era un hombre realmente que podía ver justamente la condición de otra persona. Eso necesitamos en la iglesia, hermano. Gente que ayude a ver las cosas con claridad, en la verdad. No con prejuicios, porque el que tiene prejuicios ya nos echó a perder las cosas, hermano. Bueno, entonces dice aquí, él empieza a explicar, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Ella dijo, fíjese, o sea, quiere decir que esa mujer llegó, y mire qué tremendo el error, llegó, ¿me da permiso para cegar aquí? Hermano, qué actitud la de Ruth, ¿va? Y obviamente, pues él le dijo que estaba bien, pues, porque ahí lo está viendo vos, y eso quiere decir entonces que este hombre que era encargado no solo atendió la necesidad de esa mujer extranjera, no solo vio el corazón que tenía porque estaba ayudando también a su suegra, sino que también consideró la palabra de Dios. Porque ya leímos que cuando estaban cegando, cuando se queda algo ahí tirado, no vuelvas. Es para el huérfano, para el forastero, para la viuda. Entonces él dijo, sí, no, ella tiene derecho, es forastera, puede ir atrás. O sea que conocía la ley, conocía la palabra de Dios. Hermanos amados, enseñemos la palabra de Dios. Y la gente que la llega de alguna forma a trabajar, a manejar, a creerla, a amarla, esa gente creo que hay que empezar a buscar la forma de que nos ayude a desarrollar la obra pastoral. Porque obviamente él tenía que haber conocido la ley para decir, no, esta mujer tiene derecho a espigar. Hermano, a veces, como leo yo, leemos y a veces, bueno, que nos ayude el Espíritu de Dios, porque hermano, de veras que hay cosas que a veces nos pueden pasar por alto. Pero note usted que este hombre, que era ayuda de voz, que era uno de los encargados de los segadores,
tenía, hermano, una observación bien clara de la gente. Bueno, entonces aquí le da el reporte, ¿verdad? Le da el reporte a Booz y mire lo que continúa. Entonces note usted aquí algo, que solo se lo quiero hacer notar. Ruth llenaba los 3 requisitos. Era extranjera, era huérfana y era viuda. ¿Qué le parece? Tenía todo el derecho. Ella era extranjera, era huérfana. Y fíjese que leyendo, si usted va a leer cuando Noemí le dice, dice que leí una versión que le dijo, regresen con su madre. O sea, como que no tenían padre. Ya eran desde antes, tenían ya hay necesidad de paternidad. Y entonces ahora dejó su tierra, dejó todo. Se quedó sin madre. Y ya no, aparentemente ya no tenía padre. Una huérfana. Entonces era extranjera, era huérfana y era viuda. ¿Qué condición? Es que, hermano, perdónenme, lo que yo veo es la condición de Ruth. Sí. O sea, ella no tenía mucha oportunidad, pues. Pero hay algo que Ruth tenía. Y era que era una mujer trabajadora. Era una mujer esforzada. Y paremos un momentito aquí, hermanos, de veras. Paremos un momentito. Porque en mi tierra, pues ahorita le voy a hablar de mi tierra porque yo aquí su tierra no conozco muchito. Pero usted me va a ayudar. Pero yo en mi tierra veo gente, mujeres trabajadoras. ¡Ah, hermano! Mis respetos. Trabajan. Atienden su casa, velan por sus hijos y no tienen marido. Pregunto, ¿será una mujer esforzada? Ah, claro que sí, hermano. Mire, yo no sé, pero por lo regular los casos es, la mayoría de los casos es, digamos, en un hogar, es que muere el esposo, ¿va? Y la señora se queda viuda. Y ahí sigue adelante, ¿verdad? La mayoría de casos. Yo por lo menos solo he atendido un caso donde el hermano perdió a su esposa y se quedó con 4 hijos, hermano. Yo cuando me lo contó él, yo sí estaba asombrado, hermano. Porque qué varón, sinceramente. No, mis respetos. Pero las mujeres, hermano, mis respetos. Trabajan, se esfuerzan en su casa, cuidan a los hijos. No. ¿Y para qué? Porque un día llegan tarde a la iglesia, les pasa en el tráiler, hermano. En mi tierra, yo le dije que estoy hablando en mi tierra, ¿va? No. Pero imagínese usted imagínese una mujer que trabaja, que cuida su casa, que cuida a sus hijos, y de repente sirve en la iglesia y un día llega tarde. Y lo que en lugar de comprenderla, la regañan. Es mi tierra. Estoy hablando de mi tierra. Si le sirve algo a usted, aquí en su tierra, gloria a Dios. A veces nos volvemos muy exigentes, hermano. A veces nos volvemos exigentes. Que Dios nos ayude, hermano. Es que aquí hay que tener un equilibrio, ¿eh? Saber en qué momento sí se necesita el llamar la atención y en qué momento, pues, ser misericordioso. ¿Verdad? Pero esta mujer, hermano, tenía esas características que realmente, hermano, sí llevaba a todas las de perder, por decirlo así. Y le voy a leer otra cosa que tenía también en contra de ella. Eso también en otros libros, pero yo le voy a leer Nehemías 13:1. Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas, donde era Ruth, no debían entrar jamás en la asamblea de Dios. Es tremendo. Porque, oiga,
porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Pero oiga, ella era moabita. Le estaba negado ser parte del pueblo de Dios. Y tenían, hermano, un señalamiento que cuando Israel estuvo necesitado, ni siquiera le dieron pan y agua. Imagínense, hermano. O sea que tenemos que tener cuidado de no tener actitudes moabitas. Que a la gente necesitada no podamos extenderle un poco de pan y agua. Dios nos guarde. Pero entonces note usted que esta era otra situación que había que agregarle a Ruth. Que aparte de ser extranjera, aparte de ser huérfana, aparte de ser viuda, estaba prohibido que ella fuera parte del pueblo de Dios. ¿Qué le parece? Padre Santo. Pero esta mujer tenía una cualidad. Fíjese que mire la cualidad de Ruth. ¿Cuál era la cualidad de Ruth? En este momento, hasta el momento que vamos. Era una mujer esforzada, como bien dijo mi hermana, y una mujer trabajadora. Magnífico. Pero aún así, ella trabajaba por amor a su suegra. Si a mí me hubieran puesto a trabajar en favor de mi suegra en mis primeros años de matrimonio, yo hubiera renunciado al matrimonio. Hoy no hubiera podido trabajar por mi suegra. Olvídese. No, perdónenme, pero le estoy diciendo la verdad. Yo en ese tiempo no entendía. Lo voy entendiendo con el tiempo. Y porque Cristo vino a mi corazón, si no, sabe ni qué hubiera pasado. Pero a mí me hubieran dicho en mis primeros 4 años de matrimonio, trabajar por tu suegra. Olvídese, le hubiera dicho. Pero esta mujer trabajó por su suegra. Una extranjera trabajando por una judía. ¿Qué le parece a usted eso? No, eso fue lo que impactó el corazón de tanto de este encargado de los segadores como el de Booz. Dijo, esta mujer está trabajando, la que no es de esta tierra, la que no es de este pueblo, y está trabajando por ella. ¿Sabe usted que hay gente así? Hay gente así. ¿Ah? Sí, es que habían características, pero regresando a lo que le está diciendo, usted sabe que hay gente así, que hay gente que no es de la iglesia y trabaja a favor de la iglesia. Bueno, no sé si a usted alguna vez le ha pasado, que aparece un gentil por ahí y mire, a mí Dios me habló, me dijo que le entregara esto. Y es una ofrenda. Pues es un gentil. Que Dios lo movió para llevar una bendición. ¿No será que Dios quiere trabajar en esa vida? Bueno, ya está trabajando, pues, para que él haya, de lo que no cree, haya soltado algo. No, ya es un gran milagro, ¿ya? Bueno, regresemos aquí, Padre Santo, ya se me fue el tiempo, güey. Ok. Entonces, ya aquí está Ruth, extranjera, huérfana, viuda y excluida de lo que es el pueblo de Dios. Bueno. Fíjese las cualidades de ella, las condiciones de ella, mejor dicho. Va. Ahora sigamos adelante, pues. Ahora mire aquí. Mire, recuérdese, Booz es figura de Cristo, ¿va? Entonces, mire lo que hace Cristo con una necesitada. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. No, hermano. Ahí la estaba tratando ya él. Él la estaba tratando ya en otra dimensión. Ya no era una extranjera para Booz. Ya la estaba tratando como una de su pueblo. ¿Pero por qué? Por su corazón. Hermanos amados,
No nos dejemos llevar por las apariencias. Pidámosle a Dios que nos enseñe a ver el corazón. Recuérdese que eso es algo que realmente tenemos que ir ejercitándonos en nosotros, en nuestro ministerio, para entender lo que Dios quiere hacer en una persona. Recuérdese también que aún el profeta Samuel se dejó llevar por sus ojos. Cuando vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, y lo vio alto, hermano, y lo vio así guapo, no sé cómo dicen aquí. Y le dijo, ese es, dijo, ese es. Y él le dijo, ese no es. No mire su apariencia porque yo miro el corazón, le dijo al profeta, al gran profeta Samuel. Sí, hermano, las apariencias a veces nos pueden engañar. Y por eso la importancia que nosotros le digamos, Señor, yo quiero conocer el corazón. Quiero conocer el corazón de la gente, de la que tú me has puesto a pastorear. Quiero saber realmente cuáles son sus intenciones. Tal vez hay algo que todavía no me he dado cuenta y los hermanos están ahí con todo su corazón deseosos de ir y hacer y avanzar. Esa gente es de aprovecharla. Entonces, este hombre, Booz, discernió el corazón de Ruth. Qué tremendo este hombre. Bueno, Booz es figura de Cristo. Y por eso es que tenemos que ir evaluando la forma en que Booz recibió a Ruth. Entonces, ¿por qué le dijo? Mire, hermano, yo no sé, tal vez este término usted lo ha oído mucho. No vayas a espigar a otro campo. Pongámoslo en nuestros términos actuales. Para el equivalente en este tiempo sería, no vayas a escuchar palabra a otra iglesia. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo digo que eso sería el concepto actual. No vayas a otra iglesia a escuchar palabra. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué le decimos a alguien, no vayas a oír palabra a esa iglesia? ¿Por qué se lo decimos? ¿Por celos ministeriales? ¿A diferencias doctrinales que pueden de algún... ¿Por qué le decimos a alguien, no vayas a espigar a ese campo? Tené cuidado. Es porque de alguna forma tenemos el conocimiento de que realmente ahí, pero conocimiento real, hermano. No supuesto, sino real, que ahí puede haber una contaminación espiritual. Ya sea por palabra, ya sea por su forma de culto, etcétera. Pero si uno realmente le dice a alguien, cuidado, no vayas ahí, es porque tiene un conocimiento claro que ahí es un riesgo para ella. Y esto, por eso a mí me llamó la atención esto, porque vos sí se lo estaba diciendo con conocimiento de causa. Vos se lo estaba diciendo, no porque la quería tener ahí, no porque dijo, esa muchacha es mera pobre, porque hermano, ellos llegaron sin nada. Ellos no llegaron con un buen traje ahí, aquí venimos de Moab. No, a mí se me hace que ellos llegaron con un vestuario así, bien desgastado. Si usted gusta, porque tengo que investigar, ¿sabe qué quiero hacer? Ver la distancia que había de Moab a Belén, para ver cuánto tuvieron que caminar, porque dice que regresaron caminando. Ya no me dio tiempo a ver eso, porque dije, oh, Padre Santo, ¿cuánto caminaría esta gente para volver? Bueno, ahí es un paréntesis, ahí si usted lo puede investigar, investíguelo, porque nos va a dar a nosotros comprensión del esfuerzo que tuvo que hacer Noemí y Ruth para regresar. Bueno, Noemí a regresar y Ruth al llegar a una tierra que no conocía. Bueno, entonces dice aquí, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Le dio a él, un hermano le dio a ella un parámetro donde ella podía accionar. Ahora mire esto. En la Biblia, ahí mismo en Ruth, solo que en el verso 22, mire lo que le dice Noemí a Ruth. Ahí me adelanté, pero para que usted vea que este hombre tenía razón de decirlo.
Ruth 2:22 dice, y Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hablando de vos, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. 150 kilómetros. Ve pues. A pie. Y, y no les cuento que allá también hace calorcito, ¿eh? Pero oiga esto, hermano. No sea que en otro campo te maltraten. Paremos un momentito. ¿Por qué? Ya ahorita ya los voy a dejar, hermano. Mire, ¿por qué dice aquí que en otro campo te maltraten? Ok, vayamos a como estábamos al principio aquí. Si hablamos de que no vayas a espigar a otro campo, el equivalente ahora es no vayas a otra iglesia. ¿Qué podríamos decir aquí? No sea que en otro campo te maltrate. No sea que en otra iglesia te den malos tratos. Pero si yo estoy diciendo a una ovejita, no vayas a aquella iglesia, porque ahí te pueden maltratar, quiere decir que yo no la voy a maltratar. ¿Estoy o no estoy? O sea, nuestras palabras refiriéndonos a otro nos compromete a nosotros. Cuidado con eso. Óigame, las palabras que decimos contra otros nos comprometen a nosotros. Porque si yo le digo a la ovejita, no vayas allá porque allá te van a maltratar, le estoy diciendo, hermano, le estoy diciendo, aquí no te vamos a maltratar. Hermano, perdone, no sé si estoy incoherente, pero yo creo que en el momento que yo digo, no, allá te van a maltratar, le estoy diciendo, aquí no te vamos a maltratar. Entonces, por eso, tengamos cuidado de cómo nos referimos a otra iglesia. Padre Santo. Mire, regreso otra vez con David. Porque, hermano, uno a veces no se da cuenta de que lo que uno está diciendo es contraproducente hacia uno mismo. Mire, pues. Ya hablamos del pecado de David, ¿verdad? Ya se quedó. ¿Y qué hizo David? Lo quiso arreglar. Así en pocas palabras, quiso arreglar. Usted sabe que mandó a matar al marido, luego que ya el marido había muerto, agarró a Betsabé y le dijo, ahora sé mi esposa, y sí dijo la otra, y caminaron, nació el baby, y todo tranquilo, como que no había pasado nada. Y vino Dios y le mandó al profeta Natán. Y le dijo, déjemelo para parafraseárselo. Rey David, ¿será que me puedes dar unos minutos de audiencia? Es que tengo un caso que no puedo resolverle. Oh, pues sí, Natán, porque Natán era reconocido. Entonces, sí, está bien, Natán, ven, vamos, platiquemos. Mira, Rey, fíjate que hay un hombre rico que tiene muchas ovejas, muchas. Y hay un hombre pobre que solo tenía una oveja. Y vino un viajero y le pidió al hombre rico, le pidió una cordera. Y el hombre rico, en lugar de agarrarla de su rebaño, le quitó la única cordera que tenía al pobre. ¿Qué hago, David? Hermano, David se despachó con la cuchara. El tal es digno de muerte, que el tal debe pagar 4 veces más la cordera que se comió. Él es digno de muerte. Ala, hermano. Juzgando supuestamente a la otra parte, y él se está juzgando a sí mismo. Oh, que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde juzgar injustamente. Y el profeta Natán solo tuvo que decir, ese eres tú. Ahí sí que jaque mate. Por eso es que nosotros tenemos que, hermano, de veras, yo entiendo, y mire, de veras, en este tiempo, hermano, lamentablemente mucha iglesia se está desviando de una sana doctrina. Lamentablemente. Eso lo vemos a la vuelta de la esquina, hermano. Aquí, en Guatemala, en todos lugares, lamentablemente. Tenemos que enseñarle a la gente a que cuidado con espigar en otros campos, con solvencia.
No por un celo ministerial, no porque se me va a oír la oveja, no, sino porque estamos de alguna forma, hermano, luchando por el bienestar de las ovejas. Es muy diferente. El espíritu es diferente. Cuando es un celo, no, que no te vayas para allá, que no, eso ya es otro rollo. Pero note usted que Booz le dijo, o sea que Booz sabía muy bien cómo eran los campos que estaban alrededor del de él. Y sabía cómo trataban a la gente extranjera, a los huérfanos. Decía, no vayas a otro campo, te pueden maltratar ahí. No pueden, tal vez no van a conocer, no van a poder entender tu condición. O sea, quédate aquí, hombre, quédate aquí. Pero le hizo misericordia. Porque le dijo a los segadores, déjenla, no la molesten. Y hagan como que se les cae las cosas de las manos, para que agarre más. Misericordioso. Entonces, hermano, yo cuando veo esto digo, Padre Santo, de veras que el Señor nos tiene que ayudar a nosotros para poder hacer las obras conforme a su corazón, ¿verdad? Ay, mire la actitud de Ruth. Porque, hermano, perdóneme, mire, déjeme regresar. Fíjate en el campo donde ella ciega, síguelas. Pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que se caen, que sacan los siervos. Paremos, perdona que me regresé un poquito, pero ok. ¿Alguna vez usted ha tenido como ministro a una oveja muy cercana a usted? Nosotros allá tenemos un poquito de problema con eso, porque a veces miran a alguien muy cerca del hermano Sergio y dice, el apóstol me dijo. Entonces uno dice, pues el apóstol dijo, amén. Pero el otro se está valiendo, que lo han visto de cerca con él, y entonces lo que él dice es como que viene del apóstol, y no viene de él, es de él. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque a ella la acercaron. Le he dado órdenes a los siervos que no te molesten. Ahora ya no vas a beber como los demás, ahora te vas a ir a beber a las vasijas de los siervos. Hermano, le están dando un lugar preferencial. ¿Qué hace la gente cuando nosotros le damos algún tipo de preferencia? Si se aprovecha, nos metimos en líos. Si lo sabe utilizar, gloria a Dios. Pero la cercanía con un ministro no es para aprovecharse, hermano. Ni es para que utilicen el nombre del ministro para alcanzar ellos sus objetivos, ¿verdad? Bueno, yo no sé cómo, no conozco las iglesias todas aquí, pero digamos nosotros allá tenemos un serio problema que la gente pelea por los lugares, los primeros lugares de la iglesia. Los pelea, no les miento, ni les exagero, los pelea. Y si alguien llega ahí desconocido a sentarse, perdone, ¿y usted qué hace sentado ahí? Ya veo, no estoy lejos. Pero ¿por qué? ¿Por qué toman derechos? Hermano, allá tenemos que andar batallando esas cosas que es horrible, ¿va? ¡Ja! Y hermano, y hemos tratado de corregir eso. Y viera cómo se pone la gente. Dios me guarda. Por eso le digo, entonces la cercanía con el ministro. Usted tiene que tener cuidado a quién se la da. No tampoco para desechar a todos, ¿va? Pero tenga cuidado. Y como le decía, hay que supervisar. Porque la gente puede mal utilizar la cercanía con el ministro para sus propios beneficios. Bueno, entonces note usted, le dieron privilegios a Ruth, pues déjeme decirle así, la que no era del pueblo de Dios, la que era viuda, la que era huérfana, la que era forastera, y de repente le abren la puerta para que, hermanos, tengan más libertad. ¿Qué harían nuestras ovejitas si recibieran algo así? Habría que tener cuidado. Pero mire lo que hizo Ruth. Ahora sí ahorita se lo lanzo, ¿eh? Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí
siendo yo extranjera. Ella está diciendo, yo no tengo derechos a lo que tú me estás dando. Pero note usted que el corazón de esta mujer nos muestra humildad de corazón. Hermanos amados, si nosotros llegamos a conocer el corazón de la gente con la ayuda de Dios, con el auxilio del Espíritu de Dios, y miramos que la gente realmente es una mujer, una persona, un hombre o una mujer humilde, a esa gente hay que hacerle misericordia. A esta mujer, ahí sigue. Mire, aquí empieza una relación entre ella y vos. Y vos le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. ¿Por quién? Por el mayordomo, porque estaba a cargo. O sea que ese mayordomo era pilas. Ese mayordomo sí examinaba, sí evaluaba bien, porque le dio detalles bien concretos a vos. Y entonces dice aquí, ¿y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías? Por eso te acerco, por eso te hago misericordia, por eso te ayudo. Hermanos amados, la gente que tiene ese tipo de corazón, extendámosle la mano. Ahí va a ver, aquí está la primera parte, viene la segunda. Pero esa gente que es humilde para recibir un beneficio, es un potencial. Es potencial. A ella no se le miraba nada. No tenía nada, no tenían herencia, no tenían nada. Así, imagínense, ¿qué es espigar, hermano? Espigar es estarse agachando y recogiendo lo que está tirado en el suelo. Pero ella no se negó. Hizo ese trabajo. Y después de eso llegó con su suegra. Y hermano, yo me atrevo a decir que Ruth iba con los manojos, hermano. Y le dijo, suegra, Noemí, abrime. Porque iban ocupadas sus dos manos, porque llevaba mucho. Porque cuando, si usted lo lee, cuando ella se mira a Ruth, le dice, ¿y dónde has estado? Le dijo. ¿Por qué? Porque llevaba gran cantidad de alimento. Tremendo, hermano. Va, entonces solo déjeme concretarle algo aquí. Hermanos amados, una cosa que debemos ver aquí en esto. Vemos en Ruth un corazón humilde, un corazón que no se aprovecha, un corazón que sabe su posición, porque le dijo, yo soy extranjera, ¿por qué me haces esto? Pero otra cosa que vemos también es el corazón que tiene para poder atender a su suegra, que no tenía ninguna obligación ya con ella. Ya no tenía. Pero ¿qué otra cosa podemos ver en Ruth? Hermano, que la gente trabajadora, Dios la puede bendecir y Dios la puede prosperar. Sí, mis hermanos. La gente que trabaja, Dios la bendice y Dios la puede prosperar. Entonces, dejemos aquí esta parte porque pues ya llevo más de una hora de estar hablando. Padre Santo, que Dios me ayude. Déjeme orar y pedirle al Señor que nos bendiga aún más y sobre todo que esta palabra se haga vida en nuestros corazones. Padre, gracias, Señor, en esta tarde. Esta tarde que nos permite estar reunidos aquí, Señor, sabiendo, Padre, que lo hacemos poniendo delante de ti nuestras vidas, pero también nuestro corazón, nuestras necesidades. Señor, en esta tarea pastoral yo te ruego que nos ayudes. Danos de tu gracia, danos de tu sabiduría. Y permite, oh Dios, que nosotros podamos hacer tu obra como tú la hiciste cuando estuviste en esta tierra, Señor. Permítenos tener el corazón de Cristo. Permítenos tener ese corazón de humildad y sencillez, pero también un corazón que pueda ver la necesidad en medio de los corazones que han llegado a nuestras vidas con el propósito de ser ministrados, pastoreados, edificados, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Danos a nosotros esa capacidad de ver el corazón para poder extender nuestras manos y con la bendición y con la autoridad que tú nos has dado,
poder levantar a esa gente para honra y gloria de tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano.